noches, trabajo en el área de importaciones, de leasing de importación del Banco de Vivienda como profesional de desembolso de contratos de importación. Para mí es tener la capacidad de crear relaciones interculturales con personas de otros países, crear conciencia que alrededor del mundo hay personas que son muy diferentes a nosotros. La mayoría de personas, hay miles de millones de personas que tienen otras costumbres, otras culturas. Y es muy importante porque nosotros vivimos en un mundo globalizado, donde el intercambio cultural uno lo encuentra en todo momento, en todo lugar. La migración de la gente es muy alta y no solo digamos con fines económicos o académicos, la gente se va a buscar otro nivel de vida, se va a buscar otro país de pronto por ocio, el intercambio no más de lenguas, de conocimientos es muy importante. Por ejemplo, no lo encuentra mucho en las ferias internacionales que organizan las grandes empresas, los grandes proveedores. Para mí es una relación que existe con uno mismo y con los demás. Es saber que cada persona, cada comunidad, cada país o región tiene unos saberes, tiene unas costumbres, tiene unos recursos y tiene una propia historia, la cual es muy diferente a la de nosotros, la cual es compartida, la cual la podemos proyectar y es como los demás también nos reconocen a nosotros. Entonces es como esa reunión de culturas y de saberes a los que nos enfrentamos en un mundo globalizado, como es el mundo en el que vivimos hoy. Es importante tener claro que todos somos diferentes, y desde algo tan simple como vestir o hasta el modo de pensar, de hacer las cosas. Por ejemplo, un caso muy común en el área que manejo es el tema del idioma. Nosotros manejamos un idioma universal que es el inglés, pero por ejemplo yo negocio con personas orientales, con chinos. Entonces es el tema de involucrar todas esas personas a nuestro mundo, así como nosotros involucrarnos al mundo de ellos y llegar a un punto central. La clave del éxito es involucrar a todos los agentes de la sociedad para que todos entendamos el enfoque final, entendamos qué es lo que queremos y cuál es nuestro propósito final. Siempre he pensado que es importante tomar lo bueno de las personas, tomar lo bueno y más de las otras sociedades y de las otras culturas que son tan diferentes de nosotros, y créeme que uno de todas las culturas aprende muchas cosas. Entonces la clave es tener un lenguaje apropiado y llegar a involucrar a todos los agentes, porque de todos aprendemos muchas cosas. Bueno, en una negociación intercultural para mí es muy importante conocer al cliente, tanto al cliente interno como externo, nuestro cliente y nuestro proveedor, claro está. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a entablar una relación desde que empieza la negociación hasta que termina. Digamos en mi caso, hasta que ya tengo el activo productivo en mis manos que ha llegado de otro país. Entonces, al conocer al cliente me parece que es importante ser adaptable al cambio, porque no todos somos iguales y no siempre nos vamos a encontrar con los mismos clientes, las mismas formas de negociar y las mismas culturas. Otra es compartir conocimientos, tanto de aquí para allá como de allá para acá, llegando a un consenso, a un común acuerdo, que básicamente ese es el fin de una negociación, llegar a un acuerdo. Ser claros en la comunicación, hablar un solo idioma, y pues no me refiero solo como tal, digamos, al idioma universal, sino de lo que estamos hablando nos entendamos y estemos dirigidos hacia un mismo objetivo. Y al hablar de un solo idioma no me refiero solamente a un idioma como de pronto lo vemos nosotros el inglés, un idioma universal, sino que todos estemos enfocados a un mismo fin, por un mismo camino, y que todos entendamos
qué es lo que queremos y que sea lo mejor para todos, ¿no? La idea de eso, de conocer al cliente, es implementar buenas tácticas para un trabajo en equipo e implementar al mismo tiempo novedades y cosas que contribuyan al crecimiento tanto personal como a nivel corporativo y a nivel empresarial. Sí, claro, y mucho. Muy bueno, primero, tocando el tema de globalización, estamos en una época donde el mundo vive conectado. Podemos estar a miles de millas, kilómetros en el otro continente, pero no podemos estar conectados en tiempo real. La globalización nos ha permitido mucho eso. El tema de la geopolítica, el tema más que todo de la relación de la persona en su espacio geográfico, que influye mucho con la economía, con la raza, con la diversidad cultural. Y si lo juntamos a la negociación, créeme que todo eso tiene mucho que ver a la hora de yo negociar con un extranjero. Porque, por ejemplo, no es lo mismo negociar con un cliente en China a negociar con un cliente en México. Las costumbres en México, pues somos países más occidentales, tenemos diferentes formas de hacer las cosas. También el lenguaje, por ejemplo, tenemos la ventaja de aquí, yo con México tengo la ventaja del lenguaje, hablamos el lenguaje si lo digo a nivel español. Entonces todo eso influye mucho. Las costumbres orientales, el mundo oriental es muy diferente, o si también hablamos del viejo continente. Entonces sí ha influido mucho porque así pues Davivienda es una empresa que ha crecido mucho, ya tiene también sucursales en otros países como Miami, como Panamá, como Costa Rica. Entonces la globalización nos ha permitido todo eso, el intercambio cultural ha permitido que lleguemos a otros países como banco físico o que interactuemos con otras personas a nivel negocios, a nivel negociación, a nivel compra y venta, a nivel proveedor-cliente. Algo importante para evaluar y para considerar es el tipo de cliente, que mi mercado sí satisfaza al cliente que yo quiero abordar. Como comentaba, por ejemplo, nosotros ya tenemos oficinas en países de América Latina. Entonces primero tenemos que buscar que nuestro negocio sí sirva para el tipo de cliente y que podamos abordar el cliente de la mejor manera y ofrecerle lo que nosotros vendemos de la mejor manera, porque no es solo vender, sino es ofrecer un buen servicio y que el cliente le guste quedarse con nosotros. Digamos que a la hora de internacionalizar la empresa, como una parte física y como llegar allá como oficina comercial y ofrecer negocios desde una oficina comercial. Es decir, yo lo hablo desde el negocio que también manejo, que es el negocio con otros países, desde un solo punto, que es la central aquí en Bogotá. A mí me parece importante y me toca siempre evaluar lo que es el tipo de cambio, qué moneda voy a negociar, el idioma que voy a tratar, también una parte importante es con quién voy a negociar, el horario, porque no todos me escriben a la misma hora, no todos podemos responder a la misma hora, si la comunicación va a ser verbal o escrita. Entonces todo eso siempre es importante tenerlo en cuenta antes de empezar la negociación, tener ciertos puntos claves para que todo fluya más rápido y para que no tengamos inconvenientes a la hora de negociar y de seguir un proceso con un proveedor en el extranjero. Bueno, son muchas cosas. Yo creo que lo más agradable y lo más motivante al negociar con otros países es el intercambio de conocimientos. Es entender que hay mucho por aprender y que no somos una raza única, que cuando nosotros cruzamos una frontera uno se encuentra un mundo
que de pronto al principio puede ser desconocido, pero es un mundo totalmente grande y que está abierto a nosotros por el mismo tema de la globalización. Por ejemplo, yo en este momento estoy negociando, el mayor volumen de negociaciones que tengo es con un proveedor en México, que es con Kenworth de la Montaña. Estamos negociando tractocamiones, doble troques, vehículos de carga pesada. Negociar con ellos es muy agradable, pues uno, porque es una cultura que tenemos a favor el idioma. Dos, son muy relajados a la hora de negociar, no son tan estrictos, digamos, como la cultura oriental. Nos entendemos muy bien, el trato ha sido muy amable, muy cordial, y pues la cultura de los mexicanos es, digámoslo así, como un poco encendida, así como a nosotros nos catalogan que somos un país feliz. Ellos también se entienden más o menos como por ese lado. Entonces es el hecho de conocer otras culturas. Por ejemplo, también estoy negociando con China máquinas para corte de espuma, y con Taiwán. Entonces el trato con ellos sí es un poco más serio, los horarios son muy distintos, entonces mientras yo respondo al mediodía, ellos me responden un correo 12 horas después, pero el trato ha sido también muy amable, muy cordial. Con ellos sí las cosas tienen que ser más puntuales. Entonces eso es lo chévere, que tú aprendes de muchas culturas, aprendes diversas formas de hacer las cosas, de entender las cosas, aprendes mucho también el idioma técnico, eh, y aprendes, digamos, de las máquinas que estoy negociando también he aprendido mucho, porque ellos mismos te explican para qué sirve, qué hacen. Entonces es un conocimiento compartido. Yo creo que el mayor reto fue empezar, porque pues es diferente. Yo venía acostumbrada a tratar un cliente colombiano, que es más fácil la comunicación, que digamos entenderlo es más sencillo, a pasar a tratar un cliente extranjero, un proveedor extranjero. De pronto era como el miedo de hacer algo mal, o de decir una palabra inapropiada, porque el tema, como lo mencioné en alguna otra pregunta, el tema del idioma es importante. Yo me tengo que cuidar también con las palabras, porque una palabra acá de pronto en otro país no puede ser la más adecuada para usar. Hace poco me pasó con un proveedor, estamos trayendo unas máquinas grandes desde Alemania, y el proveedor es muy reacio a comunicarse en inglés, entonces él solo escribe en alemán. Pues afortunadamente a mí me gusta el alemán, pero el alemán es muy complicado y no es entendible todo. Pero entonces mi reto fue, el negocio lo sacamos adelante, ya se trajo la máquina, ya se retiró del puerto, hicimos la declaración, pues que lo más complicado al inicio, la relación con el proveedor y el término de negociación, y todo fue en alemán. Entonces aprendí palabras técnicas de alemán, practiqué el idioma, y al final me terminó gustando. Fue una experiencia muy chévere, que al principio de pronto me dio susto, pero es muy chévere. Pero son cosas así que sí de pronto uno las tiene que preparar, pero que se pueden sacar adelante, porque siempre vas a tener una ayuda, y también depende de ti el trato cordial que tú manejes con el tercero, ya sea tu cliente, sea tu proveedor, o sea alguna otra persona que esté involucrada en el negocio. En cuanto a lo que tú me has comentado, y me voy a permitir leer los elementos que tengo acá, hablamos de jerarquía, enfoque global. Pues empezando por la jerarquía, creo que para todo negocio y para todo lo que uno hace prácticamente en la vida siempre hay una estructuración, ¿no? Entonces una cosa nos va llevando a la otra. Enfoque global, la vivienda lo tiene, el banco lo tiene, y
y está dispuesto a seguir expandiendo, no tanto, tanto como comercial y presencialmente, con oficinas en el exterior, creando cuentas de compensación, como con los negocios que estamos haciendo nosotros, con proveedores, importando activos productivos, que básicamente es un negocio pues muy grande, que manejan los bancos en ese momento. De hecho, creo que somos los pioneros con Bancolombia en ese tipo de negocios. Estudios de comunicación es otro de los factores. Sí, claro, si no lo tenemos claro, pues nunca nos vamos a llegar a un común acuerdo, nunca nos vamos a comunicar de la mejor manera. Siempre tengo que tener presente si me va a comunicar verbal, de forma escrita, en qué idioma, qué lenguaje voy a usar, porque también tenemos que usar lenguaje técnico, orientación al tiempo, y esa me parece muy importante, digamos, relacionarla con lo que dice motivación y equilibrio entre vida. Creo que todo en la vida también es un equilibrio. Si yo me siento bien y si hago lo que me gusta, todo va a fluir de la mejor manera, pero para eso también tengo que enfocar mi tiempo, dividir mi tiempo. Como les contaba, yo no puedo comunicarme con una persona en China como con la que me comunico con una persona en México. Son dos tiempos diferentes, manejamos dos horarios distintos. Entonces, en ese sentido, siempre es bueno buscar una orientación con el tiempo, tanto con el equipo de trabajo, con mi cliente interno como banco, tanto como con mi cliente externo. Y crear relaciones. Crear relaciones es a lo que nos dedicamos todos, y no solo yo en ese trabajo, sino una persona como tú o como tus compañeros. Todos los días estamos creando relaciones en diferentes ámbitos, en el bus, en el trabajo, en la casa, cuando vamos a una actividad lúdica, un partido, no sé. Con todo el mundo creamos relaciones, y es esa forma, y es eso tan importante, crear una empatía con las personas para lo que nosotros hagamos sea de la mejor manera, nos guste, nos hagamos entender y todo se conlleve a un fin único y a un éxito total. Sí, claro, y mucho. El tema cultural es algo que no podemos obviar, no lo podemos tapar con cualquier cosa. No más lo que les mencionaba, la migración de personas hacia otros países, o no más los que llegan acá. Yo ahorita estoy trabajando con un chileno, estoy trabajando con venezolanos, que pues también a raíz de la tendencia de y de lo que sucede en otros países, ves cómo nos afectan a nosotros. Entonces, claro, es algo muy importante, no podemos cegarnos al tema de la globalización, porque vivimos en un mundo donde todos estamos comunicados, donde a veces negociamos más con gente de afuera que con mismos compatriotas, si es la palabra adecuada. Entonces el éxito de una empresa es expandirse. Creo que toda empresa y todo negocio siempre piensa en eso, expandirse primero a nivel local, pero luego buscar un mercado a nivel internacional, porque afuera también hay muchas cosas y muchos clientes que están esperando eso que nosotros tenemos para ofrecer. Entonces sí es importante pensar en el cliente de afuera, en el proveedor de afuera, tanto así como ellos piensan en nosotros, porque nosotros también somos un elemento importante para sus negocios allá. Todo lo que nosotros hacemos y producimos, sea mano de obra, sea materia prima, o sea ya activos terminados.